Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal, El Número Áureo. Para realizar los trazos necesarios de la demostración, te invito a darle clic al siguiente enlace. Empezaremos por la redacción de la hipótesis. Paso número 1. ABC es un triángulo rectángulo en C. Paso número 2. ACHG es un cuadrado, además de CBJI. También ABED es un cuadrado el cual se encuentra en la hipotenusa de dicho triángulo. Paso número 3. O es el centro del cuadrado ABED y de la recta CF. Paso número 4. AE y BD son diagonales del cuadrado ABED. Paso número 5. GC es la diagonal del cuadrado ACHG. Además, CJ es la diagonal del cuadrado CBJI. Redactemos ahora la tesis. El área del cuadrado ABED es igual a la suma de las áreas de los cuadrados ACHG más el cuadrado CBJI. El triángulo ACB es congruente con el triángulo HCI. ¿Por qué? La recta HC es congruente a la recta AC. Además, la recta CI es congruente a la recta CB. Esto porque son lados del mismo cuadrado. Ahora, demostremos que el ángulo ACB es congruente al ángulo HCI. Resulta que el ángulo ACB es igual a 90 grados. Esto por el paso 1, que dice que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo en C. Además, sabemos que el ángulo HCA es igual al ángulo ICB y a su vez es igual a 90 grados. Esto por el paso 2 de la hipótesis que dice que el cuadrilátero ACHG y CBJI son cuadrados. Ahora, si sumamos el ángulo ACB más el ángulo HCA más el ángulo ICB más el ángulo HCI, nos da 360 grados. Entonces, sustituyendo los pasos que voy a marcar, en la sumatoria original, obtengo que 90 grados más 90 grados más 90 grados más el ángulo HCI es igual a 360 grados. Por lo tanto, el ángulo HCI es igual a 90 grados. Eso quiere decir que el ángulo HCI es igual al ángulo ACB, que este a su vez es igual a 90 grados. Por lo tanto, caso 6, el triángulo ACB es congruente al triángulo HCI por el criterio lado, ángulo, lado. Ahora, caso 7. Podemos asegurar que el hexágono AGHIJB es igual a 2 veces ABC, ya que el triángulo ABC es igual al triángulo HCI, más el cuadrado ACHG más el cuadrado CBJI. Por otro lado, caso número 8. El triángulo ACB es congruente al triángulo EFD. Para ello, utilizaré el criterio de congruencia lado, lado, lado. ¿Por qué? Resulta que el triángulo ACO es congruente al triángulo EFO. Esto porque la recta CO es congruente a la recta FO. Además, la recta AO es congruente a la recta EO.
Esto por el caso 3 de la hipótesis, que dice que O es el centro de la recta CF. Y por 5, ya que O también es el centro de la diagonal AE. Además, el ángulo AOC es congruente al ángulo EOF. Esto por ser ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, el triángulo ACO es congruente al triángulo EFO por el criterio LAL. Eso quiere decir que la recta AC es congruente a la recta EF, ya que si dos triángulos son congruentes, sus lados homólogos también lo son. Ahora, el triángulo CBO es congruente al triángulo FOE. ¿Esto por qué? CO es congruente con FO. Además, BO es congruente con DO. Esto por el caso 3 de la hipótesis, que dice que O es el centro de la recta CF. Y por 5, ya que O también es centro de la recta BD. Pero el ángulo COB es congruente al ángulo FOD, ya que ambos ángulos son opuestos al vértice. Por lo tanto, el triángulo CBO es congruente al triángulo FOE por el criterio lado, ángulo, lado. Eso quiere decir que la recta CB es congruente a la recta FD, ya que los lados homólogos a triángulos congruentes también son congruentes. Ahora, observa que el lado ED es congruente al lado AB. Esto debido a que son lados del cuadrado ABED. Por lo tanto, el triángulo ACB es congruente al triángulo EFD, ya que el lado AC es congruente al lado EF y el lado CB es congruente al lado FD y los lados ED es congruente al lado AB. Por lo tanto, podemos ocupar el criterio lado, lado, lado. Ahora, podemos asegurar que el hexágono ADFEBC es igual a 2 veces ABC más el cuadrado ABED. La parte principal de la demostración es demostrar que el área del hexágono GABJIH es igual al área del hexágono ADFEBC. Para ello, primero hay que demostrar que el cuadrilátero GABJ tiene la misma área que el cuadrilátero GHIJ. Para comprobarlo, debemos demostrar que el triángulo GAC es congruente al triángulo GHC. Además, el triángulo CBJ es congruente al triángulo CIJ. Por último, tenemos que demostrar que el triángulo ACB es congruente al triángulo HCI. Paso número 10. El cuadrilátero GABJ es congruente al cuadrilátero GHIJ. ¿Por qué? Resulta que el triángulo GAC es congruente al triángulo GHC. Y es que el lado GA es congruente al lado GH. Además, el lado AC es congruente al lado CH. Esto debido a que son lados del mismo cuadrado. Ahora, observa que el ángulo GAC es igual al ángulo GHC y a su vez este es igual a 90 grados. Esto por el caso 2 de la hipótesis, que dice que el cuadrilátero ACHG es un cuadrado. Entonces, el triángulo GAC es congruente al triángulo GHC por el criterio lado,
ángulo, lado, ya que el lado GA es congruente al lado GH, el ángulo GAC es congruente al ángulo GHC y el lado AC es congruente con el lado HC. Ahora, observa que el triángulo CBJ es congruente al triángulo CIJ, por el mismo caso que los triángulos GAC y el triángulo GHC. Esa parte de la demostración te la dejo a ti, pero te menciono que debes utilizar el criterio de congruencia de lado, ángulo, lado. Observa. Ya habíamos demostrado que el triángulo ACB es congruente al triángulo HCI en el paso 6. Por lo tanto, el cuadrilátero GABJ es congruente al cuadrilátero GHIJ, ya que el triángulo GAC es congruente al triángulo GHC. Además, el triángulo CBJ es congruente al triángulo CIJ y el triángulo ABC es congruente al triángulo HCI. Entonces, paso 11. El hexágono GABJIH es igual a 2 veces GABJ, debido a que el cuadrilátero GABJ es igual al cuadrilátero GHIJ. Ahora, debemos demostrar que el cuadrilátero ADFC tiene la misma área que el cuadrilátero BEFC. Para demostrarlo, debemos comprobar que el triángulo AOC es congruente al triángulo EOF. Además, el triángulo DOF es congruente con el triángulo BOC. Por último, se debe demostrar que el triángulo AOD es congruente con el triángulo BOE. Paso 12. El cuadrilátero CADF es congruente con el cuadrilátero FEBC. ¿Por qué? Resulta que el triángulo AOD es congruente con el triángulo BOE. Esto porque la recta AO es congruente a la recta EO. Además, la recta BO es congruente a la recta DO. Esto por el paso 5 de la hipótesis que dice que O es el centro de las diagonales AE y BD. Ahora, la recta BE es congruente a la recta AD. Debido al paso número 2 de la hipótesis que dice que el cuadrilátero ADEB es un cuadrado. Por lo tanto, el triángulo AOD es congruente al triángulo BOE por el criterio lado, lado, lado. Observa que el triángulo AOC es congruente con el triángulo EOF. Lo mismo el triángulo DOF con el triángulo BOC, ya que ellos fueron demostrados en el paso número 8. Por lo tanto, el cuadrilátero CADF es congruente al cuadrilátero FEBC, ya que el triángulo AOD es congruente al triángulo BOE. Además, el triángulo AOC es congruente al triángulo EOF. Y por último, se demostró que el triángulo DOF es congruente con el triángulo BOC. Entonces, el hexágono CADFEBC es igual a 2 veces el cuadrilátero CADF, ya que el cuadrilátero CADF es congruente al cuadrilátero FEBC. Ahora, debemos demostrar que el hexágono GABJIH tiene la misma área que el hexágono CADFEB. Para ello, debemos superponer el cuadrilátero GABJ encima del cuadrilátero CADF. Para ello, debemos demostrar que la recta GA es congruente con la recta CA. Además, el ángulo GAB es congruente con el ángulo CAD.
Después se tiene que demostrar que la recta AB es congruente con la recta AD. Posteriormente se tiene que demostrar que el ángulo ABJ es congruente con el ángulo ADF. Y por último, demostrar que la recta BJ es congruente con la recta DF. Ahora, tenemos que igualar el paso 11 con el paso 13 para casi concluir con la demostración. Para ello, en el paso 14 debo demostrar que el cuadrilátero GABJ es congruente al cuadrilátero CADF. ¿Por qué son congruentes? Resulta que si superponemos el cuadrilátero GABJ encima del cuadrilátero CADF, la recta GA coincide con la recta CA. Esto por el punto 2 de la hipótesis que dice que el cuadrilátero ACHG es un cuadrado. Ahora, el ángulo GAB es congruente al ángulo CAD. Esto debido a que el ángulo GAB es igual a la suma del ángulo GAC más el ángulo CAB. Por otra parte, el ángulo CAD es igual a la suma del ángulo DAB más el ángulo CAB. Ahora, si observas, el ángulo GAC es igual al ángulo DAB y esto, a su vez, es igual a 90 grados. Todo por el caso 2 de la hipótesis que dice que el cuadrilátero GACH y el cuadrilátero ABED son cuadrados. Esto significa que el ángulo GAB es igual a 90 grados más el ángulo CAB y lo mismo con el ángulo CAD, que este es igual a 90 grados más el ángulo CAB. Por lo tanto, el ángulo GAB es congruente al ángulo CAD. Ahora, observa que la recta AB es congruente a la recta AD. Esto por el paso 2 de la hipótesis que dice que el cuadrilátero ABED es un cuadrado. Además, el ángulo ABJ es congruente al ángulo ADF. Esto porque el ángulo ABJ es igual a la suma del ángulo ABC más el ángulo CBJ. Por otro lado, el ángulo ADF es igual a la suma del ángulo EDF más el ángulo EDA. Pero el ángulo ABC es congruente al ángulo EDF. Esto por el caso 8, que dice que los triángulos ABC y el triángulo EDF son congruentes, y al ser congruentes, sus ángulos homólogos también son congruentes. Además, el ángulo CBJ es congruente al ángulo EDA por el caso 2 de la hipótesis que dice que los cuadriláteros CBJI y BADE son cuadrados. Por lo tanto, el ángulo ABJ es congruente al ángulo ADF. Ahora, la recta BJ es congruente a la recta DF. Esto porque la recta BJ es congruente a la recta CB. Y la recta CB es congruente a la recta DF. Por lo tanto, la recta BJ es congruente a la recta DF por transitividad. ¿Qué significa? Que si el primer segmento es congruente al segundo segmento y el segundo segmento es congruente al tercer segmento, entonces el primer segmento es congruente al tercer segmento. Si todo esto se cumple, entonces el punto F coincide con el punto J. Además, el punto G coincide con el punto C. Por lo tanto, si se traza una línea recta, se sabe que en dos puntos dados pasa una
y solo una línea recta. Por lo tanto, la recta CF es congruente a la recta GJ. Debido a todo esto, el cuadrilátero GABJ es congruente al cuadrilátero CADF. Entonces, el hexágono CADFEB es igual a 2 veces GABJ. Todo esto por 11, que dice que el hexágono GABJIH es igual a 2 veces GABJ. Y por 14, ya que el cuadrilátero GABJ es congruente al cuadrilátero CADF. Por 13, que dice que el hexágono CADFEBC es igual a 2 veces CADF. Esto quiere decir que el hexágono GABJIH es congruente al hexágono CADFEBC. Y esto por los puntos 11 y 15 que se acaban de demostrar. Anoto la parte 7, 9 y 16 para los pasos siguientes. Entonces, puedo asegurar en el paso número 17 que 2 veces el triángulo rectángulo ABC más el cuadrado ACHG más el cuadrado CBJI, y remarco que estos dos últimos cuadrados se encuentran ubicados en el cateto del triángulo rectángulo ABC, es igual a 2 veces el triángulo rectángulo ABC más el cuadrado ABED, y que este último cuadrado se encuentra ubicado en la hipotenusa de dicho triángulo. Todo esto por el paso 7, el paso 9 y el paso 16. Por lo tanto, al eliminar las equivalencias, obtengo en el paso número 18 que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, lo que queda demostrado. Si quieres ver más videos sobre matemáticas, suscríbete a mi canal. Gracias por ver mi video y déjame un like.